Eh, para toda la gente en Contacto Deportivo, pues un gusto tener una charla en los siguientes minutos con alguien de fútbol y para fútbol y más fútbol, y incluso le dicen Freddy Fútbol, así que eso es algo que identifica a Freddy. Dejó el ombligo ahí en la parte occidente de la República, pero ha conquistado la República a través de su trabajo y de su labor profesional. A él le tocó por designación de la empresa radial a la que pertenece, en este caso EU, Emisoras Unidas, pues narrar el juego de la ida anoche entre las formaciones de Motagua y Comunicaciones. Y como guatemalteco, aparte de profesional, vamos a iniciar la charla sobre eso, Freddy, que usted nos describa, nos recuerde, nos rememore aquello de cómo se dio aquello de la primera anotación, que terminó para mí siendo un golazo por la calidad de remate, tomando un despeje de un defensa que trató de anticipar a Nangonó, pero que le sirvió pues ese balón al número 25 de Comunicaciones, Jorge Aparicio. Así que cómo vivió ese primer golpe que dio Comunicaciones en el corazón del Ciclón Azul de Motagua. ¿Qué tal está? Hola, don Gustavo, qué placer saludarle y poder compartir con sus seguidores en las plataformas en redes sociales a esta hora y poder platicar de este partido, ¿no? Un partido que nos ha dejado muy buenas impresiones, mucha felicidad para el fútbol guatemalteco, porque independientemente de si se es blanco, yo decía, por ejemplo, hoy en el programa, que me hubiese dado exactamente lo mismo si hubiese sido de Municipal, de Guastatoya, de Cobán, de Xela, de Antigua, del que fuera, porque estamos hablando del fútbol guatemalteco, de esto que es nuestra pasión, que es nuestra ilusión, que a veces nos da gratas noticias como esta, algunas otras veces como cuando toca llorar o entristecerse por los malos resultados. Pues lo que pasa es que Comunicaciones ya nos tiene muy acostumbrados a ese tipo de jugadas, ¿no? Apertura por los costados, centro, buscar a Nangonó, que sea ese pivot, que si no tiene opción de sacar remate al arco, pues pueda hacer lo que hizo, que es bajar la pelota y ponerla ahí al pie del que va llegando un poquitito de atrás y que de ahí se puedan generar esos remates. Y entonces, lógicamente, uno piensa en el principio que puede ser una jugada más de las muchas que genera el equipo de Comunicaciones, pero es que de cualquiera de esas muchas puede salir la anotación y fue así como al final sucedió, ¿no? La primera anotación del equipo de Comunicaciones y que habría expectativas, y es que a Comunicaciones en el previo de ese partido ya se le había negado la posibilidad de un lanzamiento penal por una mano de un defensor del equipo de Motagua, pero también ya se había salvado Comunicaciones en 2 oportunidades. Entonces estamos hablando que era una cuestión bien complicada realmente para la gente del equipo blanco por el momento que estaba pasando. Era salir de esa condición y entrar a la condición de dominante en el partido. Efectivamente, no se sorprendió por el tipo de remate que no se acostumbra, sobre todo en jugadores guatemaltecos que tienen, bueno, en primer lugar, cierta reticencia a disparar desde esas distancias y luego también hacerlo como lo hizo Jorge, prácticamente el bote pronto como le llegó y le salió un latigazo inatajable para Rugger. Sí, es que creo que las posibilidades que genera Comunicaciones dan opción de todo. O sea, Jorge pudo haberle pegado directo al arco, Jorge pudo haber incluso esperado de que Lescano, que era el que venía entrando, soltando la pelota, pudo haber cruzado, buscando romper la zona defensiva, ganarle la espalda a la saga. Es decir, siempre tener posibilidades. Y después la colocación, encontrar el espacio perfecto para que la pelota pase entre el defensa, supere la estirada del portero y se cuele pegadito al palo. Entonces me parece que también tiene que haber precisión. Ahora, el tema es, digamos que nosotros que nos movemos en el ambiente del fútbol decimos en algún momento, pues le salió un buen chiripazo. Pero no, es que nos hemos dado cuenta que Aparicio normalmente remata de esa forma. Aparicio normalmente intenta colocar las pelotas lo más lejos de donde están los porteros y por eso muchas veces falla también. Pero menos mal que esta vez sí acertó. Dentro de lo que fue el desarrollo de juego y las alternativas que usted le estuvo transmitiendo y trasladando al auditorio, una parte que incluso desembocó en que el
caso de Moreira, el paraguayo había fallado oportunidades, una que dio en el poste y que luego despejó Lescano estando en función absoluta de defensa ahí cerca del arquero que se había ido con Corena hacia el poste o palo izquierdo, pues definitivamente de machacar y meter centros el equipo de Motagua, finalmente anticipó Moreira a lo que tendría que ser la marca de Samayoa y metió un cabezazo inatajable para Moscoso, pero en el Inter de todo eso, Kevin resultó siendo no solo ahí antes, sino posteriormente una pieza importante para comunicaciones, me refiero a la labor propiamente de atajadas o intervenciones directas del arquero. No cabe ninguna duda de que Moscoso se ha convertido en un jugador fundamental para comunicaciones en los últimos tiempos. Uno se pone a pensar que el torneo anterior, el torneo de liga anterior no fue malo para el equipo de comunicaciones y menos para Moscoso. Lo que pasa que me parece que tuvo muy poco soporte en la zona defensiva. Es decir, está el portero, pero le están atajando, está atajando 10, pero le están llegando 20 veces y entonces así es un poco complicado. Hoy tenemos una realidad con un arquero que tiene muy buena reacción, tiene muy buena salida, es atajador, porque ese es el otro tema, ¿no? Es un arquero atajador, sabe salir bien a la pelota y entonces creo que tiene garantía comunicaciones desde ahí. Ahora, puede tener las condiciones que tiene Kevin en este momento, pero creo que la defensa tiene que ser mucho más sólida para evitar que le lleguen mucho, porque a la hora que vemos el balance en la Liga Nacional nos damos cuenta que a Comunicaciones le marcaron mucho en esta campaña. Digamos que no llegó el promedio a un gol, pero estamos hablando de que para un equipo tan sólido como se cree que es, a los resultados que no le permitieron llegar al primer lugar están basados en esos errores defensivos que lógicamente ha llegado a mejorar mucho José Corena jugando en la posición de defensor central y entonces creo que vamos a ver mejor a Kevin partido tras partido porque ya tiene ahora la ventaja de que está Corena que cierra bastante bien, que está Pinto, que es un jugador que siempre está atento a la marca y que en dado caso haya necesidad de ir a cerrar centros, pues estará Nicolás Amayoa, porque a mí particularmente, a excepción de esa jugada, lo de Nicolás Amayoa ayer me gustó muchísimo, es un jugador que va muy bien por arriba y estuvo siempre atento al peloteo del equipo hondureño. Sí, yo lo mencionaba también en el programa de radio, que lo de Nicolás ha sido increciendo, como se menciona. Yo en lo particular no soy amigo, pero entiendo que él, por ejemplo, cortó muchas pelotas, pero ¡pum! Para allá, ¿verdad? ¡Pum! Para allá. En otras sí logró hacer conexión de salida con, sobre todo Steven Robles, más que con Aparicio, pero ha sido también esa actuación superlativa o mejorando de Nicolás, sustituto a lo que usted ha captado en los medios en el que está, que muy resistido Alexander Robinson, por ejemplo, que ya desapareció prácticamente de alineación, salvo el equipo alterno que utilizó Comunicaciones en Quetzaltenango. Sí, es que ese es el tema también, pasa exactamente por eso, ¿no? Digamos que Alexander Robinson, yo de verdad que trato de encontrarle una explicación. Debió haber tenido su época, haber jugado en equipos como Saprissa, por ejemplo, en Costa Rica, debe de tener sus condiciones, pero es que no ha dado la talla que se necesita para ser un jugador del equipo de comunicaciones. Y en la administración técnica anterior, es decir, la del profe Tapia, se insistió mucho con él y era error tras error y error tras error. Dese cuenta, por ejemplo, don Gustavo, y el oyente no nos deja mentir, o sea, no es de que la tengamos contra el jugador, sino simplemente recordamos jugadas puntuales. Y en el título de Santa Lucía pesa muchísimo lo de Alexander Robinson, mientras que ha habido partidos internacionales en los que se le ve bien. Es un jugador con ese carácter, se necesita que él sea el jugador que meta, que vaya por su equipo, que se eche el equipo al hombro defensivamente hablando.
lo hacen jugar como un centro, un volante centro, lo hacen jugar como defensor central, pero comete errores puntuales y el problema pasa por ahí, por los errores puntuales que desafortunadamente ha cometido y que han terminado con resultados en contra del equipo de comunicaciones. Pero me parece que con la llegada de José Corena a esa posición, es decir, deja un vacío en el medio, pero ha superado muchísimo comunicaciones. Es indiscutible para recordar cómo lo utilizó varias veces, se volvió un comodín para Marín y Villatoro Corena en el equipo de Guastatoya, aunque ahí más que todo jugando de líbero, cuando utilizaba línea de 3, que así terminó Comunicaciones ayer con la llegada de Pinto, más Samayoa y más el propio Corena, más los carrileros. Ya de lo que ocurrió en el segundo tiempo, Freddy, yo pienso que la intervención de Anangonó tomando el rebote de Rugger mostró, aparte de una pelota perfecta que le sirvió y que no aprovechó Oscar Santis, que fue alcanzado por su marcador, etcétera, y que ya se atolondró, como se dice entre los chapines, para hacer algo más. Anangonó mostró ahí el pivote que es y el oportunismo que tiene para ser el goleador, tomar el rebote y para adentro, e incluso la transmisión internacional de televisión a él lo calificaron como el jugador del partido. A mí no me cabe ninguna duda porque debe ser así, ¿no? El jugador que tiene una asistencia y tiene un gol debe ser considerado cuando se gana 2-1 un partido el jugador del juego. Dice uno porque después empezamos a buscar dentro de los 11 de comunicaciones más los que entraron como variantes y no encontramos a alguien que haya desplegado, pero no hay que dejar de reconocer el trabajo defensivo de Corena, lo que ya decíamos de Nico Samayoa, las intervenciones de Kevin Moscoso, el desborde que siempre tuvo Andrés Lescano sobre el callejón izquierdo, lo de Santis por derecha, encarando, ahora sí encarando, porque Santis no es tan encarador, ¿no? Normalmente va, encara y le roban la pelota, pero es que vamos a platicar de ese tema más adelante a la hora de decir, ¿por qué Comunicaciones lució mejor en el segundo tiempo que el equipo local? Simple y sencillamente porque el equipo local era demasiado punzante cuando tenía la pelota. Iba mucho hacia el frente, trataba siempre de sacar ventaja, abriendo mucho la cancha y abriéndola básicamente sobre donde estaba la parte más débil de Comunicaciones. A Rafa Morales le ganaron en 3 oportunidades la espalda, pero siempre apareció Corena o siempre incluso regresó Rodrigo Sarabia en 2 oportunidades a recuperar una pelota. Por el otro lado estaba muy débil toda la franja porque primero Santis no tiene marca y el Pelón tampoco tiene marca. Lo que sí tienen es mucho talento y salida. Entonces cargó mucho en la primera parte ese equipo sobre ese costado. El técnico Willy Coito Olivera hace una modificación en todo caso o rectifica el planteamiento de su equipo y tira un poco hacia atrás a Lelo para venir saliendo un poquitito más de atrás y a partir de ahí a tratar de salir caminando. La clave estuvo, y lo platicaba hoy al mediodía en el programa, la clave estuvo básicamente en quitarle la pelota al rival. Y todos los rivales son peligrosos. Si usted les da la pelota, si usted les da el espacio, si usted les da los 3/4 de cancha y se arrincona ahí a su 16-50, todos los rivales serán peligrosos futbolísticamente hablando. Pero cuando usted tiene jugadores con talento, como Aparicio, como Robles, como Santis, como Lescano, como Anangonó, que vinieron a ese lado, José Contreras, que se metía para hacer ese pivote, digo pivote de medio campo, es decir, recibir y repartir la pelota al que estaba mejor ubicado, pues entonces nos dimos cuenta de que Comunicaciones le quitó el ritmo, le bajó el ímpetu y neutralizó lo más importante de ese equipo, que era el contragolpe con los dos laterales, porque es que tanto Santos como el Vir son jugadores muy rápidos y que van demasiado punzantes hacia el frente. En el primer tiempo nos estuvieron ganando la espalda con una jugadita que creo que se la saben así como de memoria, filtrar la pelota entre el defensa central y el lateral. Una pelota que puede ser en diagonal abierta o en diagonal cerrada, pero siempre en diagonal. Y entonces, sin balón, siempre va un hombre a hacer la recepción de esa pelota para ganar fondo, centro y cabezazo de Samayoa. Y me parece que eso es lo más importante hasta el momento, lo conseguido por el equipo de Comunicaciones. Encontró la clave para neutralizar
Y esto queda claro, don Gustavo, de cara a lo que viene en la liguilla también. No solamente va a ser contra Motagua. Esto funciona para neutralizar el fútbol ofensivo de Antigua. Esto funciona para neutralizar la posesión de pelota del equipo de Municipal y sus desbordes por derecha. Esto debe funcionar para neutralizar al equipo de Iztapa. Es decir, el equipo de Comunicaciones ha encontrado el mecanismo para neutralizar a los rivales. Ya Comunicaciones, siguiendo la ruta de la Liga CONCACAF, ya con lo visto en esos primeros 90 minutos, ¿le ve pinta y pasta de campeón? Es que sería de verdad una cuestión muy dura que después de haber ido a ganar a Honduras, pues que no tenga el suficiente trabajo, el suficiente oficio como para por lo menos empatar el partido acá. Ha marcado 2 goles en condición de visita, ¿cómo no va a poder marcar uno acá en su cancha donde normalmente juega, en su clima, en su ambiente, con su gente? Y entonces uno dice, lo que pasa es que a veces nos pasamos por ahí, ¿no? Con el tema del triunfalismo, pero me parece que si ponen los pies sobre la tierra puede ir caminando tranquilamente el equipo de Comunicaciones, saber llevar, porque es cuestión también de saber manejar el partido. ¿A quién le corresponde buscarlo? A Motagua. ¿Quién tiene que abrirse? Motagua. ¿Quién tiene que proponer? Motagua. ¿Eso qué significa? Que pueden quedar espacios. ¿Cuáles espacios? Los mismos espacios que Motagua dejó ayer en el segundo tiempo y que pudieron haber terminado como con 2 o 3 goles más de Comunicaciones. Así de sencillo. Cuando dice con su gente, eso es algo muy particular de cómo se han manejado las cosas, así como en su momento dimos datos que llegaron 53 aficionados a Era Comunicaciones antes de la pandemia y que en los últimos tiempos no se ha tenido gente, o como aquel clásico que sí ya se permitía y hubo un desborde porque estaba por encima de lo que se había aceptado de aforo, o lo mismo que ocurrió contra Guastatoya, que no se anunció adecuadamente que era solo gente de Guastatoya en el partido de ida de semifinal. ¿Qué sugerencia le da usted a la misma directiva y a la gente de Comunicaciones para no provocar un desborde el próximo martes? Porque ahora todos son cremas, ahora todos quieren regresar al estadio y quieren estar ahí presentes en una conquista que es inédita, no solo para Comunicaciones, sino para el fútbol nacional, por lo novato que es esa competencia que arrancó con victoria de otros blancos, como el caso de Olimpia. Exactamente. Pues yo creo, don Gustavo, que se debe empezar a trabajar con el tema de la seguridad. Es un partido internacional, ¿cierto? Bueno, significa esto que hay protocolos también, partidos internacionales que deben ser considerados de alto riesgo. Y no de alto riesgo porque vaya a venir la afición de Olimpia y se quiera colar al Estadio Nacional, o porque vaya a haber, o de Motagua, perdón, o porque vaya a haber enfrentamiento de aficionados en las afueras del estadio, sino simple y sencillamente porque creo que ya está claramente establecido por parte de Comunicaciones que solamente se puede ingresar con código. Lo que la empresa que va a distribuir los boletos le dé, esa es la contraseña con la que usted va a poder entrar al estadio. Es intransferible, es sencillamente personal. Entonces, yo creo que la campaña de concientización debe ser, señores, si no tienen boleto, no vayan. Ya los 1,000 o 2,000 o 2,500, ojalá y 5,000 o 10,000 que les autorizaran, ya están vendidos. No hay taquillas abiertas y no hay cómo entrar al estadio. Les hacemos una propuesta. Considerando que tenemos la gran opción de ser campeones, vamos a instalar en tal parte una pantalla gigante para que, guardando las medidas de seguridad sanitaria, ustedes puedan ir y presenciar el partido o quédense en casa, porque es que igual de todas maneras el aficionado, como es muy triunfalista, pues no cae ninguna duda. Yo veía, por ejemplo, algunas invitaciones en redes sociales y dicen, vamos todos al Obelisco a celebrar el triunfo de Comunicaciones. 11, 12 de la noche y multitud de gente y no sé con cuántas cervezas encima y cosas como estas, ¿no? Entonces, en lo que puede deparar. Por esa misma razón, creo que debe ser una campaña de concientización, pero más allá de eso, creo que la información debe ser canalizada por parte del equipo. Señores, nos autorizaron 2,000 boletos. Están vendidos, son personales e intransferibles. ¿Significa qué? No va a haber mercado negro. Usted afuera del estadio no va a poder comprar una entrada para entrar al estadio. Me parece que tiene que ir por este lado y no hay que descuidar la seguridad.
Ayer, por ejemplo, fuimos testigos del lanzamiento de una bengala que impactó en la cabeza de Anangonó y salpicó la chispa todavía en el ojo al pelón Steven Robles. Entonces, también esa cuestión, creo que tiene que redoblar su seguridad el equipo de comunicaciones para evitar que entren este tipo de objetos al estadio y que la gente llegue y que en realidad celebre la consecución, Dios quiera y así sea, por el bien de comunicaciones, de sus seguidores, de sus dueños, de toda la gente que ama el fútbol guatemalteco, otro triunfo internacional para nuestro país. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Vamos todos juntos contra la pandemia. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Sí, señor, no debes relajarte. El COVID anda suelto. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Yo sí me vacuno porque así prevengo. Elisa aconseja que nos vacunemos. Sí, señor. Que está tan necesitado y urgido de ellos, definitivamente. Fíjese que hoy platicábamos. Diciembre. Hoy platicábamos con los compañeros en el programa porque había una inquietud por parte de los aficionados y es una inquietud que está circulando a todo nivel y seguramente se lo preguntan a usted y se lo preguntan a quienes tenemos espacios en los medios, independientemente de qué tipo de espacio sea, ¿qué tanto es tan más grande el triunfo del 74 de Municipal o la posibilidad de si al final se concreta por parte de Comunicaciones? Y yo hacía un balance, aquel era el torneo de campeones, la Copa de la CONCACAF se le llamaba. Esta no tiene más que, este es un torneo de clubes de la CONCACAF, pero al fin y al cabo, CONCACAF. Y después hicimos un análisis de quiénes participaron en aquellos tiempos y quiénes participaron en este torneo. Y nos vamos a contar básicamente con equipos más o menos de la misma manera. Digamos que en aquel tiempo no quiso participar Estados Unidos con su campeón, tenía una liga amateur, estamos hablando de los años 70, todavía se había desarrollado el fútbol profesional en Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, tenemos un representante de la Liga Canadiense, no de la MLS, de la Liga Canadiense, que también participa en este tipo de torneos. Y no tenemos, por ejemplo, equipos de Haití, de Jamaica, de Trinidad y Tobago, que son, creo yo, por lo menos futbolísticamente, por lo que se muestra en el ranking internacional, mejores realidades futbolísticas que Puerto Rico, que República Dominicana, que Surinam, que fueron los que ahora participaron. Pero en aquellos tiempos, por ejemplo, participó Barbuda, Surinam, Antillas Neerlandesas, vinieron y todos los países de Centroamérica, a excepción de Belice y Panamá, participaron también. ¿Cómo se distribuyó el sistema? Primero jugaba al norte, o sea, jugaba al norte su grupo y ahí, como no participó Estados Unidos y no participaba Canadá, Bermuda se quedó porque no participó México y no participó México porque no tenía importancia. No tenía importancia ese torneo. ¿Por qué México asume con responsabilidad hoy la participación internacional en CONCACAF? Porque tienen como premio ir al Mundial de Clubes. Y eso económicamente para ellos representa muchísima plata. Entonces ya lo toman con seriedad y por eso vienen ganando año tras año este torneo, al igual que los estadounidenses, que lo que necesitan es dar a conocer su fútbol y creo que por eso también asumen. Pero si no hubiese un incentivo, don Gustavo, creo que el América vendría con la sub-18 a jugar esos partidos. El Monterrey jugaría con la escuela, Tigres jugaría con unos cuantos refuerzos de aquellos que normalmente no juegan en la Liga Mexicana. Pero como ahora hay un incentivo, entonces ahora sí ya lo tomaron en serio. Gana Bermuda, juega la fase eliminatoria contra el Caribe, ahí es en donde el Transvaal logra ganar esa zona también, esa zona mixta, y viene para jugar los dos partidos de la final contra el campeón de la zona de Centroamérica, porque Municipal enfrentó a los que iban quedándole en el camino de la zona centroamericana. Aurora se había quedado ya en el camino. Los dos partidos se juegan en el Estadio Nacional, es decir, por la poca seriedad de la CONCACAF en aquellos tiempos, pero básicamente tenemos, digamos que la participación más o menos al mismo nivel, ¿no? Un canadiense en lugar de un estadounidense,
los caribeños que nos estaban ahí representando y que se quedaron en la primera ronda, si mucho llegó uno a segunda, y de ahí los centroamericanos, en donde Comunicaciones logró sacar, pues imagínense, a 2 equipos salvadoreños, un equipo tico y ahora la posibilidad de un equipo hondureño. Bueno, le voy a mencionar algo bien puntual, Freddy. Eso de México tuvo su variable. El primer torneo de campeones y subcampeones de CONCACAF, Comunicaciones llegó hasta la final, 1962, al año siguiente de fundación de la CONCACAF. Exactamente, así es. Dejó en camino al Águila, dejó en el camino a la Liga Deportiva Alajuelense, dejó en camino al CITOC de Curazao y se citó en la final contra el mejor Chivas de la historia, que en México lo llamaban el campeonísimo. Su servidor tuvo la posibilidad de niño de estar en ese estadio Mateo Flores rebosante de gente y ganó Guadalajara 1-0 con un equipo que era la selección de México, ¿ya? Y después en el Estadio Jalisco golearon a los Cremas desde Gamboa hasta Peña, etcétera, 5-0. Ya más cerca en los tiempos respecto a lo de Municipal, en 1969, Comunicaciones llegó a la final contra el mejor Cruz Azul de la historia. Y después de empatar a 0 acá, perdieron 1-0 con gol de Alejandres allá, faltando 6 minutos, porque Nixon García, que fue para mí el mejor arquero de Guatemala, dijo, este tiro de Alejandres va para afuera, y se le hizo una curva y se le metió cerca de su palo izquierdo al minuto 84 en el Azteca. Y Cruz Azul, esa máquina celeste que fue cuando, y le estoy hablando del 69, ya 5 años después, ya México se retiró por los factores que usted decía, pero Comunicaciones llegó a esas finales contra los mejores rivales mexicanos de esos tiempos. Chivas, que venía de ganar 4 títulos en 5 años, y Cruz Azul, que era la máquina impresionante celeste que tenía desde Alberto Quintano, sobre todo en la parte defensiva, el Tarzán Marín en el arco, etcétera, de verdad Muciño, etcétera, y contra esos rivales fue Comunicaciones. Cuando México, algo cercano a cuando ya no participaron, decidieron pues retirarse, y hasta lo que usted mencionó, el estímulo que es plata, es prestigio, de jugar, por ejemplo, ahora Monterrey en Emiratos Árabes Unidos en febrero, el torneo que corresponde a 2021, ya iniciando 22. Bueno, para finalizar esta charla, Freddy, póngase usted como que Willy Coito va a meter contra Iztapa el sábado la base que jugó en Shela para preservar a su grupo al próximo martes, o si vuelve parte de la base titular o la que más juega para Comunicaciones arrancar de la mejor manera su etapa en la liguilla. Es bien complicado porque el problema es que si nos desconocen en Iztapa, porque usted me dice que me pongan el papel de Willy Coito, ¿no? Entonces estoy asumiendo que si nos desconocen en Iztapa y de repente no podemos dar la vuelta. Ahora bien, como es cuestión de prioridades y está bien encaminado lo del título de la CONCACAF, pues yo voy a hacer variantes. Arnold Barrios ha jugado 2 partidos y lo ha hecho extraordinariamente bien. Y me parece que si Kevin tuviera alguna duda o se puede creer que en algún momento un choque con un rival, una pelota, un accidente contra un poste, cuestiones como estas pueden poner en riesgo al portero titular de Comunicaciones, no lo alineo y entonces voy a poner a Arnold Barrios. Tengo la opción de jugar porque ya está Allen Yanes recuperado, y entonces tengo la opción de jugar con Allen Yanes, con Carlos Castrillo, con José Pinto, que no tiene tanta carga de partidos hasta el momento, y con Larín o con Rafa Morales, dependiendo de a quién determine que va a jugar el partido de vuelta. Me parece que le va a dar chance a Larín en el partido de vuelta contra el Motagua, y entonces Rafa Morales puede salir. Y ahí formé la línea de 4, sin considerar que Samayoa está fresquito porque no ha jugado mucho, y entonces creo que pueden sacar el trabajo. En el medio campo recupera a Karel Espino para el partido a nivel internacional, así que no sé qué tanta falta le pueda hacer Sarabia. Entonces digamos que puedo meter a Sarabia en el centro del terreno de juego. Si considero que Espino está descansado, pues le doy chancecito a Espino de jugar por ese lado. Junior Lacayo va a jugar por uno de los costados, García va a jugar por el otro, y Marco Bueno va a ser el centro delantero del equipo. Me queda nada más una duda, porque
José Manuel Contreras. Es que es un tipo que se necesita mucho en el equipo de comunicaciones, pero me parece que hay quien lo pueda sustituir en esa posición. Así que usaría solamente a dos jugadores que podrían ser titulares en el partido de vuelta contra Motagua. En este caso, Karel Espino, que me parece que va a ser titular porque es un jugador que mete mucho en el medio campo, y José Pinto, porque creo que necesita un poquitito más de ritmo. Bueno, pues sí que han escuchado ustedes a Freddy López, Willy Olivera, en este caso. Así que muchísimas gracias, Freddy, por compartir tanto en sus experiencias, opiniones y análisis en esta entrega de Contacto Deportivo. Y pues como ya están cerquita las fiestas de fin de año, que usted y su familia la pasen de lo mejor y que el 2022 sea aún más exitoso de lo que ha sido el que casi terminamos 2021. Así que gustazo de saludarle y muchas gracias. Igualmente, don Gustavo, con el saludo también para sus seguidores y para toda la gente que está siempre en Contacto Deportivo, pues decirles que también nosotros les deseamos que el 2022 sea mejor, que venga cargado de felicidad, pero sobre todo de salud y bienestar para nuestra gente. Así que siempre será un gusto compartir con un maestro como usted, y saludos como siempre también para José. Muy bien, muchas gracias.